revelado el milagroso pasaje. Fuiste elegido para la liberación a pesar de lo imposible. Sofía cerró los ojos y se arrodilló en la capilla. El ambiente de silencio reverente se llenó de un murmullo suave. Las velas danzaban con la brisa, lanzando luces temblorosas sobre las imágenes sagradas. La Virgen de Guadalupe parecía sonreírle, y ella sintió que su fe se hacía realidad. Dios, te ruego por la sanación de Miguel, susurró con lágrimas en los ojos. Cada palabra era una promesa de amor inquebrantable, un grito desesperado que desbordaba su alma. La comunidad se reunió en torno a ella, el eco de sus oraciones llenaba el espacio. Mientras tanto, su hogar se convertía en un campo de batalla. Su esposo, afectado por la preocupación, lo miraba todo con cautela, constante recordatorio de que el futuro de su hijo era incierto. Debemos aceptar la realidad, decía con voz apagada. Sin embargo, Sofía, anclada en la certeza del pasaje del Éxodo, yo soy el que sana, se negaba a rendirse. Un día, mientras el sol se ponía, decidió convocar una misa especial. Juntos en oración, algo grande puede suceder, les dijo a sus vecinos, quienes intercambiaban miradas de admiración y desconfianza. Pero había un zumbido en el aire, un roce de esperanza que atrajo a muchos. Llegó el día de la misa. La capilla, llenándose de rostros conocidos, apareció como un refugio en medio de la tormenta. El aire estaba impregnado del aroma del incienso y la emoción palpable del milagro por venir. Sofía sintió que cada paso de la gente traía consigo sus propias luchas y esperanzas. Al ver aquel ajetreo, su corazón se llenó de un fervor renovador. Cuando el sacerdote anciano se acercó a ella, su voz resonó como un trueno mientras proclamaba: el sufrimiento no es en vano, Sofía. Hay un propósito divino tras cada lágrima. Las palabras parecían atravesar el tiempo y el espacio, llenando la capilla de una energía electrizante. En ese instante, Sofía sintió que milagros estaban gestándose en el aire mismo que respiraban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras las plegarias se elevaban, una brisa suave recorrió la capilla, llevando consigo un aliento celestial. La congregación comenzó a murmurar, la expectación crecía, la fe fluía como un río desbordado. En ese momento, Sofía cerró los ojos, sintiendo que su ser se iluminaba con una luz ardiente. Todo cambió cuando el silencio se rompió con un grito de alegría: milagros están ocurriendo. La comunidad observó con ojos asombrados, las lágrimas brotando, el aire chisporroteando de milagros. Sofía sintió su corazón latir descontroladamente, una respuesta a sus oraciones estaba, quizás, al borde de manifestarse. La energía espiritual era palpable, casi tangible. La espera se hizo interminable. Sofía estaba al borde de un descubrimiento que podría transformar no solo su vida, sino todo el universo que conocía. En este momento sagrado, el destino de su hijo y de su comunidad parecía colgar de un hilo dorado. ¿Qué revelación iluminadora aguardaba a la vuelta de esta intensa jornada de fe? La atmósfera de la capilla se volvió electrizante, como si el mismo cielo estuviera a la espera de una señal. Sofía abrió los ojos, y un rayo de luz la envolvió. En aquel momento, sentía que cada instante de sufrimiento valía la pena. Se giró hacia su comunidad, buscando esos rostros llenos de esperanza. Podía ver que la fe, viva y palpitante, se reflejaba en cada mirada, en cada lágrima compartida. «Levanta tus voces», gritó el sacerdote con fervor. «Hoy es el día del milagro que hemos buscado». El sonido de la oración colectiva ascendía como un canto de ángeles, resonando en corazones que se unían en amor y en fuego. De repente, una mujer mayor, conocida por todos como la abuela Rosa, comenzó a temblar. Sofía la miró, nerviosa, mientras los murmullos se hacían eco en la capilla. La abuela estaba siendo tocada. Pero no era solo ella, todos podían sentirlo. La presencia del Espíritu Santo estaba danzando entre ellos. Rosa levantó sus manos, su voz llenó el aire: he visto la luz de Dios. Su amor nos rodea. Miguel, será sanado. La fe de la comunidad surgió como un río desbordante. Todos comenzaron a alzar las manos al cielo, llenos de confianza. El corazón de Sofía latía con fuerza.
Las palabras de la anciana resonaron en su interior, como un eco constante: su amor nos rodea. Era justo lo que necesitaba escuchar, justo lo que su angustiada alma necesitaba alimentar. Sí, el amor de Dios siempre estaba allí. El piar de los pájaros podría haber sido un canto a su sanación, pero, de pronto, el ambiente cambió. Un murmullo inquietante recorrió la capilla. La puerta se abrió abruptamente, y un viento fresco entró, trayendo consigo un rayo de luz que parecía haber sido enviado por el mismo cielo. Todos los rostros se giraron hacia el umbral, sus corazones llenos de ansiedad y expectativa. ¿Qué era lo que se anunciaba? Apareció un hombre, con un semblante cansado pero sereno. Era el médico del pueblo, el doctor Enrique, preocupado y a la vez iluminado por el aire espiritual que envolvía el lugar. Sofía, pronunció su nombre, y su voz tembló como una hoja al viento. Hay noticias sobre Miguel. El mundo pareció detenerse. Sofía sintió que el aire se le quitaba, como si aquella oración, aquella fe construida con cada lágrima, cada abrazo, todo dependiera de lo que el doctor tenía que decir. La congregación contuvo la respiración, un silencio sagrado llenó la capilla, aguardando la revelación. El doctor Enrique se acercó lentamente, y, con la esperanza en su corazón, continuó: la situación de Miguel ha cambiado. No puedo explicarlo, pero los exámenes muestran algo que nunca antes había visto. Su voz se entrecortaba: el milagro, lo que todos habían estado esperando, estaba en el aire, casi palpable, como un perfume del alma. Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió que una energía envolvente la abrazaba. La comunidad se unió, sus corazones latían como uno solo, un eco de amor y esperanza. ¿Qué es lo que nos dirás, doctor? ¿Qué ha cambiado? Preguntó alguien entre las filas. La inquietud era clara en el aire. El doctor se aclaró la garganta, mirando, primero, a Sofía, y luego a todos. Él se está recuperando. Su cuerpo está respondiendo de una manera inexplicable, dijo. Toda la capilla estalló en un grito de júbilo. Milagro. Esto es un milagro. Exclamó alguien desde el fondo, y en ese momento, la luz se hizo aún más brillante, pero Sofía sentía que había algo más, un misterio aún no revelado. Una parte de ella suplicaba más, anhelaba ese encuentro cercano con lo divino. ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué más tienes para mí? Su corazón clamaba, envuelto en un aliento de expectación. Este momento podría ser el inicio de algo aún más grande. ¿Qué más secretos tiene Dios preparados para Sofía y su familia? ¿Cuál era el plan divino que se estaba desnudando lentamente ante sus ojos? Las dudas y las certezas danzaban en su ser, invitándola a continuar su viaje de fe. Mientras la comunidad celebraba, una nueva voz resonaría en su vida. ¿Qué abrirían estas puertas de milagros y revelaciones divinas en los próximos días? La historia apenas comenzaba. El eco de las risas y los gritos de júbilo llenaban la capilla, pero en el corazón de Sofía había un murmullo diferente. Una danza de preguntas inquietantes se movía en su interior, como un río que fluye entre rocas desgastadas. ¿Por qué Miguel? ¿Por qué ahora? ¿Eres tú, Señor? La luz seguía brillando, pero una sombra de duda la acompañaba. Los rostros alrededor de ella eran luces de esperanza. La abuela Rosa, con los ojos cerrados, parecía estar en un trance. Sus labios se movían en oración, y Sofía sentía que, desde allí, la anciana estaba tocando algo más profundo. Una conexión divina que atravesaba cada ladrillo de esa capilla. Tropezar es parte del camino, pero levantarse es el destino, pensó Sofía. Aquello era un recordatorio de que su fe debía ser más que una respuesta a lo que veía, debía ser también una respuesta a lo que no podía ver. El doctor Enrique se movía por la capilla, rodeado de abrazos y bendiciones. Sofía se acercó a él cuando la última exclamación se aquietó. ¿Cómo puede ser esto, Enrique? Preguntó, su voz temblorosa. ¿Cómo pasó algo así? Él sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. No hay explicación científica que realmente explique el amor de Dios. A veces, Él simplemente decide intervenir. No se trata solo de medicina, Sofía, se trata de fe. Las palabras resonaron dentro de ella como un tambor de guerra. La fe. Era en lo que había puesto toda su esperanza, y ahí estaba la clave para desatar lo que parecía imposible. Pero también había un peso. Y si esto fuera solo un respiro y no una liberación, en ese momento, la comunidad comenzó a entonar un nuevo himno, un canto que tocaba el alma. Sofía se unió, elevando su voz, sintiendo como el Espíritu Santo danzaba entre ellos. Eres un Dios de milagros.
Eres un Dios que renueva. El canto se intensificó, y las manos se alzaron aún más, unificándose en una hermosa sinfonía de adoración. Sofía sintió que, cada nota, cada palabra, lavaba sus ansiedades, pero, en medio del júbilo, un susurro surgió. La abuela Rosa, con ojos aún cerrados, comenzó a hablar en voz baja. He recibido una visión. Todos se callaron. La atmósfera cambió nuevamente, y el aire se volvió palpable. La expectación era casi física. Veo un camino oscuro y en él hay pruebas, continuó Rosa. Cada palabra caía con un peso monumental. Pero aquellos que perseveran, los que creen, recibirán la luz. Sofía, tú serás un faro para muchos. Sofía sintió que una ola de calor la envolvía. Las palabras de la anciana resonaban como un eco en su corazón. ¿Yo? ¿Un faro? ¿Qué significará eso? La incertidumbre se mezcló con un destello de propósito. Ella siempre había deseado ser luz, pero como podía serlo si aún estaba en la sombra de su angustia, la fecha del milagro seguía tejiéndose en el aire. ¿Cómo encontraría la fuerza para hacer esa luz? A medida que la comunidad celebraba, su mente vagaba en la posibilidad de un desafío aún más grande que el de la enfermedad de Miguel. Un reto divino que llevaría su fe a nuevos límites. Cuando las voces comenzaron a callar y la congregación empezó a dispersarse, Sofía se quedó en su lugar. ¿Qué más me tienes, Señor?, su alma clamaba en un susurro ferviente. De repente, sintió un leve roce en su hombro. Era el doctor Enrique, quien con su mirada seria, le dijo, aún hay algo que no hemos revisado. Ven, tienes que verlo. Puede que sea la respuesta a un propósito mayor. Sofía se encontró a sí misma nuevamente en un precipicio de incertidumbre y emoción. Lo que se revelaría podría abrir aún más las puertas de su vida y fe. ¿Qué estaba esperando Dios para ella y su comunidad en este nuevo amanecer? La travesía apenas comenzaba. La capilla, ahora vacía, parecía contener aún los ecos de las voces que habían llenado el aire con esperanza. Sofía siguió al doctor Enrique, que se movía con un paso decidido, como si ya conociera el camino que debían recorrer. El corazón de Sofía latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿A dónde vamos?, preguntó, intentando captar el significado de aquella urgencia en sus palabras. Hay un lugar que debemos visitar, algo que necesito que veas, respondió él, sin detenerse. El sudor perlaba su frente. Había una emoción contenida en su voz que intrigaba a Sofía. Los pasillos oscuros del edificio parecían conducirlas a un futuro incierto. Sofía se aferraba a la idea de que cada paso la acercaba más a la verdad que buscaba. En su mente danzaban preguntas: ¿qué había visto la abuela Rosa? ¿Qué respuesta podría haber que la transformara de tal manera? Finalmente, llegaron a una pequeña sala, iluminada por una lámpara de aceite que temblaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Enrique se detuvo y, con un gesto, la invitó a entrar. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con un paño blanco y, al retirarlo, reveló un antiguo libro. Este libro contiene historias de milagros, de personas que, al igual que tú, enfrentaron lo imposible. Historias de fe y perseverancia, explicó, mientras pasaba las páginas con reverencia. Sofía se aproximó, sus ojos recorriendo los relatos que parecían cobrar vida ante ella. Cada historia era un testimonio de cómo la fe había hecho posible lo que parecía inalcanzable. Una mezcla de asombro y esperanza empezaba a florecer en su interior. Esto no es solo un libro, es un recordatorio de que Dios siempre ha estado presente en medio de las tormentas, añadió Enrique, su voz profunda y significativa. Sofía se detuvo en una historia en particular, una mujer que había perdido a su hijo, que había olvidado cómo esperar la llegada de un nuevo amanecer. Con lágrimas en los ojos, sus palabras resonaron en su corazón: cuando perdemos la esperanza, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero, Él está en cada lágrima, en cada suspiro. ¿Cómo puedo ser ese faro si aún me siento perdida?, murmuró Sofía, sintiendo que la carga en su interior seguía atormentándola. Cada paso hacia adelante es un acto de fe, Sofía. A veces, ser luz significa simplemente mostrarte vulnerable. Tu historia tiene el poder de sanar, no solo a ti, sino a otros, le dijo Enrique, mientras sus ojos reflejaban un profundo entendimiento. De repente, un destello de luz iluminó el libro, como si las palabras hubieran cobrado vida. En ese instante, Sofía sintió una fuerza renovadora fluir a través de ella. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y una claridad brillante empezó a tomar su lugar.
Era este el propósito que Dios le había revelado a través de la abuela Rosa. A medida que se sumergía en el relato de esa mujer valiente, una pregunta empujaba la puerta de su corazón. ¿Qué le dirías a alguien que ha perdido la esperanza? Diría que el amor de Dios nunca falla, que la luz siempre encontrará el camino hacia los corazones hambrientos, respondió Sofía, con una firmeza que no había reconocido en sí misma. La transformación estaba comenzando. En ese instante, decidió que sería el faro, no solo para de aquellos que estaban perdidos, sino también para su propia vida. Debemos regresar, dijo Enrique de pronto, rompiendo la atmósfera cargada. No podemos quedarnos aquí, hay todo un camino que explorar. Mientras salían de la sala, Sofía sintió que cada paso la acercaba más a su destino y a la verdad que Dios tenía guardada. Sin embargo, en su mente aún bailaban las sombras de las pruebas venideras. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó el doctor Enrique, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sofía tomó un profundo respiro, sintiendo el poder de la fe que había despertado en su interior. Estoy lista, ¿pero será suficiente?, respondió, dejando que la incertidumbre fluyera como un río a su lado. Ese eco de preguntas continuaba, mientras se dirigían hacia la realidad que les esperaba. La travesía apenas empezaba, y el propósito de Dios aún estaba por revelarse. ¿Qué les depararía el futuro? ¿Podría su fe brillar aún en medio de la oscuridad? La siguiente etapa los esperaba con nuevos desafíos. El aire se sentía diferente mientras Sofía y el doctor Enrique abandonaban la pequeña sala. Ya no era solo un camino oscuro, había una nueva luz que comenzaba a filtrarse a través de la penumbra. Era como si, al salir de aquel lugar, cada paso cobrara un sentido renovado. La capilla resonaba aún con los ecos de la esperanza, y Sofía, con el corazón palpitante, se preguntaba qué más descubrirían juntos. Debemos encontrarnos con algunos de los demás, dijo Enrique, guiándola hacia una sala grande que parecía estar llena de gente. Ellos también tienen historias. Aquí todos somos testigos de la gracia. Cuando cruzaron la puerta, Sofía se encontró rodeada de rostros llenos de emoción. Había ancianos con miradas noblemente serenas, jóvenes con esperanza chispeante en los ojos y familias que habían compartido luchas tan profundas como el océano. Todos compartían un mismo propósito: buscar, encontrar y abrazar el amor de Dios en sus vidas. Sofía escuchó que la llamaban. Era Raúl, un amigo de la familia, conocido por su espíritu alentador. Te hemos estado esperando. Tu historia es poderosa y creemos que será clave para todos nosotros. Ella sonrió tímidamente, sintiendo el mismo nudo de ansiedad que había sentido antes, pero ahora estaba mezclado con un nuevo calor. Cada mirada en su dirección parecía decirle que todos estaban allí para apoyarse mutuamente. El doctor Enrique se acercó a Raúl y le susurró algo al oído. La atmósfera se cargó de anticipación. Hoy es día de compartir, dijo Raúl, tomando el centro de la sala. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, y hoy, Sofía, queremos que tú empieces. Tu viaje ha sido un reto, y sabemos que Dios tiene algo especial que contarte a través de ello. El corazón de Sofía latiendo con fuerza. Las palabras de Enrique resonaban en su mente: tu historia tiene el poder de sanar. Se sintió un poco vulnerable ante la mirada atenta de todos, pero una voz interior la instó a ser fuerte. Con un profundo aliento, buscó su voz. A veces, creemos que estamos solos en nuestro dolor, comenzó, temblando un poco, pero luego se atrevió a mirar a los ojos de sus amigos. Pero, en medio de esa oscuridad, Dios siempre ha sido nuestro faro. Mi abuela Rosa me enseñó a nunca perder la esperanza incluso en los momentos más duros. Mientras hablaba, comenzó a relatar su historia. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras describía la tristeza, la incertidumbre y, finalmente, la chispa de fe que había reavivado hasta que se convirtió en fuego. Su voz resonaba en la sala, un eco que se combinaba con las respiraciones de sus oyentes. Poco a poco, las palabras se convirtieron en un testimonio cristalino. Más que una simple historia personal, su experiencia comenzó a resuenar cada vez más con la verdad colectiva de todos los presentes. Sentía sus angustias, sus penas y también sus esperanzas. Mientras hablaba, percibió que la luz comenzaba a llenar el espacio, como si cada palabra fuera un rayo de sol irradiando a su alrededor. Los murmullos de asombro y gratitud comenzaron a emerger entre los demás. Una anciana con un pañuelo blanco en la cabeza le sonrió con ternura y le dijo: hija, has compartido más que una historia, has compartido un milagro. Sofía experimentó un estremecimiento de gozo en su ser. Si su dolor podía ser un refugio para otros, había valido la pena. Pero, en medio de ese momento de triunfo, una sombra de confusión y duda cruzó su mente.
¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si caigo una vez más? Pensó, repitiéndose la misma pregunta que desde el principio la acosaba. El doctor Enrique, notando ese destello de incertidumbre, se acercó y le susurró: Dios nunca espera perfección, Sofía. Él busca un corazón dispuesto. A veces, en nuestra debilidad, encontramos la fuerza más poderosa. Con esa afirmación, Sofía sintió como si capas de miedo se deshacían. Justo cuando el ambiente comenzaba a llenarse de nuevos testimonios, una voz interna insistía: ¿Estás lista para lo que sí viene, Sofía? El camino no es solo hacia el futuro, es hacia adentro. Los rostros la rodeaban, cada uno una historia por contar, cada uno una luz que brillaba con intensidad. ¿Qué parte de su historia quedaba aún por contar? ¿Qué nuevos descubiertos les esperaban en el camino? Mientras la conversación continuaba, una paz la envolvía. Sofía comprendió que estaba en el lugar adecuado, y que Dios había comenzado a revelarse de maneras que nunca había imaginado. Las respuestas aún estaban por venir, y, con fe renovada, se preguntó: ¿listos para abrir el libro de sus historias, juntos? El próximo paso nos espera. ¿Estamos dispuestos a caminarlo? Las risas y las lágrimas se entrelazaban en el aire, creando una melodía de esperanza compartida. Sofía sentía en su pecho un calor que había anhelado por tanto tiempo. La fragancia de la fe se mezclaba con el sonido de testimonios brotando, como ríos de vida que se juntaban en un mar de amor. Cada voz que se alzaba vibraba con anhelos y sueños. Pedro, un joven que había luchado con la pérdida de su padre, habló sobre cómo encontró consuelo en las palabras de un versículo que su papá le solía recitar. Nunca antes había sentido tanto amor, incluso en medio de mi dolor, decía mientras sus ojos brillaban con la luz de la revelación. Sofía lo escuchó, sintiendo que esas palabras resonaban con sus propias experiencias. Ella también había perdido a alguien importante y sabía que Dios podía tomar ese sufrimiento y transformarlo en algo hermoso. La anciana que antes había sonreído a Sofía ahora compartía su propia historia. La vida puede ser dura, pero nunca nos deja solos. Cada cicatriz es un recordatorio de cuánto hemos crecido en fe, susurró, su voz temblando con la verdad. Sofía se dio cuenta de que todas esas voces estaban tejiendo un tapiz de sanación. Eran como hilos dorados que unían las historias de cada uno, brillas y a la vez fuertes. ¿Y si este es nuestro tiempo?, preguntó Raúl con intensidad, mirando a todos con su mirada ardiente. ¿Y si Dios está llamándonos a algo mucho mayor? No se trata solo de compartir, se trata de transformar. ¿Qué pasaría si juntos, como un solo cuerpo, decidimos dar un paso hacia lo desconocido? Las palabras de Raúl resonaban en el corazón de Sofía. Una mezcla de temor y entusiasmo la invadió. ¿Serían capaces de traspasar las fronteras de su dolor y abrazar el propósito más grande que Dios tenía para ellos? Podían ser instrumentos de cambio en un mundo que a menudo parecía ciego a la luz. Un momento de silencio se instauró, y Sofía sintió que era el momento para actuar. Se levantó, instintivamente, como si un hilo invisible la llevase hacia adelante. Quiero compartir algo más, dijo con voz firme. Han pasado muchos días desde que sentí que mis cicatrices eran en vano. Pero estoy aprendiendo que cada una de ellas cuenta una historia que todavía tiene que ser narrada. Siento que Dios no solo quiere usarnos, sino que nos está preparando para algo diferente. La energía en la sala cambió. Cada rostro miraba a Sofía con una mezcla de admiración y expectación. Algunos comenzaron a asentir, como si compartieran la misma revelación. Sorpresivamente, la mujer anciana alzó su mano, como si quisiera hablar. Querida mía, el dolor nunca es en vano. Es allí donde se forja la fe. Es el fuego lo que nos purifica. Sofía sintió que esos comentarios atizaban la llama dentro de ella. Si estamos dispuestos a arriesgarnos, a ser vulnerables, quizás, solo quizás, podamos comenzar a ver los milagros. El grupo estalló en murmullos de aliento, y el doctor Enrique, desde la esquina, sonrió con satisfacción. Exactamente, Sofía. En la entrega, encontramos la verdadera liberación. Dios nos invita a ser parte de su gran historia, una historia que está en constante escritura. El tiempo avanzaba, pero el ambiente permanecía irremediablemente cargado de emoción. Sofía miraba alrededor, y cada persona le parecía iluminarse con un nuevo destello de luz. Creer en lo imposible es el primer paso, pensó. Esa noche, la capilla se sentía como un refugio donde los milagros eran posibles, pero que milagros estaban por llegar. Al salir de ese lugar, Sofía entendió que su historia apenas comenzaba. El camino se extendía ante ella, lleno de oportunidades de fe.
¿Estamos listos para dar lo que nunca hemos tratado? ¿Estamos dispuestos a dejar el miedo atrás para abrazar el futuro que Dios ya tiene para nosotros? El eco de esas preguntas resonó profundamente en su corazón, invitándola a un viaje aún más extraordinario. Las historias estaban a punto de entrelazarse, y el próximo capítulo prometía un giro que desdibujaba los límites de lo humano. ¿Qué les traería el nuevo amanecer? La semana siguiente, Sofía no podía sacudirse la energía de aquella noche. Las mismas preguntas danzaban en su mente como mariposas al vuelo. ¿Qué milagros estaban a la vuelta de la esquina? La capilla, una vez más, se convertiría en el escenario de un despertar colectivo. Ese domingo, el grupo se reunió de nuevo, y la atmósfera era diferente. Como un hilo dorado que unía sus corazones, la anticipación era palpable. Sofía llegó llena de esperanza y un árbol de sentimientos que florecían en ella. Se sentía más fuerte y decidida. La idea de compartir era ahora un fuego que la consumía. Mientras tomaban sus lugares, la anciana comenzó a compartir un viejo proverbio: la fe mueve montañas, pero el amor las construye. Sofía sintió que esas palabras le daban alas. Era cierto, su fe provocaba cambios, pero era el amor el que la animaba a caminar hacia lo desconocido. Entonces, Pedro se levantó, y su voz temblorosa reverberó en el aire: lo que encontramos como un final, es solo el comienzo de algo nuevo. Las lágrimas asomaron en sus ojos, y el resto del grupo lo miraba con asombro. La valentía de Pedro tocaba las fibras íntimas de cada alma presente. ¿Cómo era posible que cada historia no solo hablara de sufrimiento, sino también de renacimiento? Esa noche, un nuevo tema surgió: el poder del testimonio. Sofía comenzó a sentir que su historia debía ser contada, y que el sacrificio que había enfrentado no había sido en vano. Se preguntó: ¿cómo puedo ser parte de esa transformación? Su corazón se aceleró, y levantando la mano, se animó a compartir su experiencia. Una vez pensé que mis cicatrices eran solo señales de dolor, pero ahora sé que son marcas de victoria, explicó, sintiendo cada palabra profunda y vibrante. He aprendido que el miedo es solo un ladrón que busca robar nuestras historias y hoy, quiero dar espacio a mi fe. El grupo se sumergió en un silencio reverente, mientras Sofía hablaba. Ella compartió cómo había estado en las sombras durante demasiado tiempo, y cómo, al final, había hallado la luz en las promesas de Dios. Mi vida ha tomado giros inesperados, pero cada paso me ha acercado a la belleza de lo que Dios quiere formar en mí. Murmullos de aliento y afirmación surgieron por toda la capilla. La mirada de la anciana estaba llena de lágrimas, pero también de una sonrisa que reflejaba aliento. Era un momento sagrado, donde el sufrimiento se convertía en comunión en la fe. Amén, gritó Raúl, dejando que sus palabras fluyeran. ¿Cuántas veces hemos dejado que los miedos nos dicten quiénes somos? Es hora de liberarnos y permitir que Dios nos lleve a un nuevo nivel. Las emociones resonaban en cada latido, como un eco de amor y esperanza, pero el verdadero giro estaba por llegar. La voz tranquila del doctor Enrique se alzó en la habitación. Lo que escuchamos hoy es solo un fragmento del Edén que Dios está preparando para nosotros. Prepárense, porque quizás, la liberación a la que estamos llamados podría desdibujar nuestras expectativas. Los murmullos se elevaron y la tensión era palpable. Sofía sintió una luz brillando en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Las murallas de su dolor se desmoronarían ante una nueva verdad? La pregunta la llenaba de calor y expectativa. Mientras el tiempo seguía corriendo, un nuevo amanecer se acercaba, justo en el horizonte de sus corazones. Pero, ¿qué milagros verdaderamente estaban esperando ser desatados? La respuesta parecía bailar en el aire, exactamente como el viento que acariciaba sus rostros. A medida que salían de la capilla, Sofía supo que lo mejor aún estaba por venir. Estaba lista para dar el salto, pero la experiencia de liberación sería un viaje que desafiaría todo lo que había creído hasta ahora. ¿Podría el amor de Dios realmente romper cadenas que parecían indestructibles? La respuesta aguardaba en el misterio del nuevo día. La siguiente semana trajo consigo una atmósfera aún más electrizante. Sofía sentía que había algo en el aire, un susurro divino que prometía cambios. El grupo se reunió de nuevo, y cuando la anciana tomó la iniciativa, había un brillo especial en sus ojos. Hoy, comenzó, vamos a entrar en el corazón de la liberación. Las palabras flotaron como un canto de esperanza. Sofía escuchó atentamente, su cuerpo vibraba al ritmo de cada oración. Su mente viajaba en pensamientos paralelos, con el corazón acelerado y lleno de expectativas. Pedro fue el primero en levantarse esa noche. Su voz, aunque firme, tenía un temblor de emoción. El miedo puede hacer que nos sintamos prisioneros,
pero hoy vamos a romper esas cadenas, proclamó, y su energía contagió a la sala. Sofía pudo ver cómo algunos miembros del grupo asentían con la cabeza, sus corazones palpitaban al unísono, cada testimonio resonaba como campana sonando en su interior. Una mujer mayor, quien por años había arrastrado una tristeza inquebrantable, compartió cómo había descubierto una nueva razón para vivir, gracias a una pequeña comunidad de fe. Sofía la miró maravillada, esa transformación era tangible, casi podrías tocarla. El amor de Dios realmente podía sanar, la anciana, con una mirada que parecía perforar cada alma presente, dijo, la transformación comienza dentro de ustedes. Dios no solo nos quiere liberar, también nos elige para ser portadores de su luz en un mundo tan oscuro. Las palabras de la anciana chisporrotearon en el aire como chispas de fuego. Sofía sintió una energía fluir desde su interior, un deseo ardiente de ser parte de ese movimiento. Fue en ese instante que se dio cuenta, su historia, su lucha, podían ser la chispa que encendiera el fuego en otra vida. Raúl se puso de pie, voz clara, Dios nunca se ha limitado a lo que vemos. Él puede hacer abundar la gracia incluso en los recuerdos más oscuros. La sala resonó con murmullos de acuerdo. Sofía entendió que no estaba sola, había un grupo a su lado, preparados para encender la luz de la fe más allá de sus propios miedos. ¿Cuántas veces hemos dejado de soñar?, preguntó la anciana, haciendo que cada individuo profundizara en sus pensamientos. Hoy, los invito a soñar de nuevo. A reclamar esos sueños que parecen improbables. Sofía, sintiendo fuego en su corazón, susurró una breve oración. Dios, no dejes que mis miedos dirijan mi vida. Quiero ser libre, quiero que cada cicatriz cuente como una historia de victoria. Las palabras brotaron del fondo de su ser. La respuesta a su oración parecía alinearse con la energía vibrante del grupo. Algo cambiaba. El aire había cobrado vida y la promesa de liberación resonaba. Cuando todos bajaron la mirada, sintiendo la vulnerabilidad de sus verdades, Sofía se atreve a preguntar, casi en un susurro, ¿y si hay más para nosotros? ¿Un propósito más grande? Las cabezas se levantaron, miradas llenas de curiosidad y de fe. Todos compartían el mismo deseo ardiente de descubrir lo que Dios tenía reservado. La anciana sonrió, y en ese instante, un fuego se encendió en el corazón de cada presente. La espera ha terminado. Estoy aquí para confirmarles que un pasaje impresionante está por abrirse. Las palabras resonaron como un eco de promesas sagradas, la expectación en la sala se podía cortar con un cuchillo. Sofía sintió que cada latido en su pecho era un tambor que anunciaba la llegada de la liberación. ¿Pero qué pasaje era ese que podrían cruzar? La respuesta se desvanecía como un manto en la brisa. La duda y la esperanza coexistían mientras la noche caía, dejando entrever que el misterio aún estaba por revelar su despliegue. Sofía miró a su alrededor, y en cada cara vio no solo la incertidumbre de lo que venía, sino también el brillo de lo que podría ser. La aventura apenas comenzaba, ¿los milagros de Dios estarían a la vista? La verdadera revelación estaba a un aliento de distancia. La noche continuó su danza en la penumbra, y los corazones latían al unísono, creando una melodía de esperanza. Sofía sentía cada vibración, cada mirada que se cruzaba en la sala, como una confirmación del poder colectivo que estaban a punto de liberar. La anciana, con su sabiduría y gracia, aguardaba un momento destinado a encender la llama de cada alma allí presente. Hoy, dijo, con una voz que parecía arrastrar el peso de cada historia, vamos a abrir nuestros corazones a la posibilidad de lo sobrenatural. La sala se llenó de murmullos de asombro, como si las palabras tocaran una cuerda interna que había estado dormida demasiado tiempo. Sofía se sintió transportada a su infancia, recordando aquellos momentos mágicos cuando se sentaba en la sala a escuchar cuentos de su abuela, relatos llenos de magia y sueños. Ahora, en el fondo de su ser, sentía que esta era su historia por vivir. ¿Quién decía que no podía ser parte de un milagro? Dios nunca dejará de sorprendernos, continuó la anciana, caminando con paso firme hacia el centro de la sala. A veces, lo que parece imposible se convierte en lo más glorioso. Es tiempo de retar a nuestras dudas y abrazar a la fe. Sofía observó a su alrededor, los rostros reflejaban ansias de liberación y también de temor. Eran los mismos temores que habían tejido sus historias, que las habían mantenido cautivas. La conversación de la noche se tornó un torrente de testimonios. Cada palabra era como una lanza, atravesando la oscuridad del miedo. Raúl se levantó nuevamente, y con un brillo en los ojos exclamó, recuerden, nuestros sueños son como semillas. Necesitan ser alimentados, cuidados, y a veces, también requieren que se rompan las viejas estructuras para florecer.
Sofía pudo sentir la energía creciente en el aire. Finalmente, la anciana pidió que todos cerraran los ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos revele el pasaje que hemos estado esperando. En ese instante, una calma envolvente descendió sobre ellos, como un abrigo de paz. Sofía sintió que su corazón se alineaba con cada corazón presente. Era un abrazo espiritual que trascendía todo. Señor, comenzó la anciana, su voz suave pero llena de autoridad, aquí estamos, listos para su revelación. Queremos todo lo que tú tienes para nosotros. Libéranos de las cadenas de la duda y el temor. Enséñanos a confiar en tu plan. Las palabras provocaron olas dentro de vida de cada uno. Sofía sintió un calor intenso, un fuego que recorría su ser. Era como si en ese momento, Dios estaba removiendo el polvo de sus sueños olvidados. Mientras continuaban orando, Sofía se sentía cada vez más ligera, como si esas cadenas que habían estado atrincheradas en su vida comenzaran a romperse. El ambiente cambió, y voces dentro de ella comenzaban a susurrar, ¿y si puedes? ¿Y si Dios tiene algo grande para ti? El clamor de fe fue creciendo. Todos comenzaron a levantar sus manos, como si ofrecieran sus cargas a lo alto, dejando que el aire las llevara. Las oraciones se entrelazaban, formando un coro de valentía. Hoy, romperemos el miedo juntos, proclamó Pedro, y cada persona parecía encontrarse en ese mismo espíritu. Las lágrimas comenzaron a brotar, fuertes y purificadoras, llenando de propósito el salón. Sofía sintió que un nuevo capítulo se escribía en su corazón, lleno de promesas audaces, y justo cuando la energía alcanzaba su clímax, la anciana pausó y dijo con voz firme, ahora, permítanme presentarles a un invitado muy especial entre nosotros. Él ha venido a guiarnos a través de este pasaje. Su nombre es Esperanza. Sofía, sorprendida, sintió que la habitación se iluminaba de una manera indescriptible. Una figura elegante había entrado en el salón, su sola presencia resonaba con amor y fuerza. ¿Quién era esta Esperanza? ¿Qué revelaciones traería consigo? El misterio se espesó, el aire cargado de expectativa. Sofía contuvo la respiración, temiendo perderse el milagro que se acercaba. La historia acababa de comenzar, y el camino hacia la liberación parecía todavía más grande. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la capilla, iluminando el rostro de Sofía, cuya alma había encontrado confort en la promesa de un nuevo amanecer. Después de semanas de oración y testimonios compartidos, el grupo se encontraba de nuevo reunido para vivir una experiencia transformadora. Los corazones vibraban con una fe renovada y la expectación en el aire era tan densa que podía saborearse. Sofía se sentía fortalecida, casi como si un manto de fortaleza la cubriera. La figura de Esperanza, con su presencia radiante, había inspirado a todos a abrirse a una nueva dimensión divina. Hoy es el día en que cruzaremos el pasaje hacia la liberación, proclamó la anciana, sus ojos llenos de luz, mientras se movía como si danzara en el poder del Espíritu Santo. La congregación comenzó a murmurar, una ola de emoción se propagaba entre ellos. Las manos se levantaban, y una lluvia de alabanzas comenzaba a fluir. Sofía se unió, sintiendo cada nota y palabra como si fueran flechas de amor que traspasaban el aire. Dios, hoy confío en ti plenamente. Hoy abrirás las puertas que he anhelado ver. Clamó, sintiendo el calor del espíritu envolviéndola. El doctor Enrique, con su mirada de compasión, se puso al frente y dijo, recuerden, el milagro ocurre cuando nos atrevemos a creer más allá de lo visible. Hoy, dejaremos ir aquello que nos ha mantenido prisioneros. La congregación se volvió un eco de voluntad colectiva, un faro cuya luz aumentaba instante tras instante. La abuela Rosa tomó la mano de Sofía y le sonrió, sabiendo que la historia de su vida iba a dar un giro inesperado. Eres un testimonio de lo que Dios puede hacer, le dijo con dulzura. Sofía sintió que su corazón latía más rápido, se dio cuenta de que cada lágrima que había derramado valía la pena. Ella había estado en el abismo, pero ahora estaba en la cúspide del monte, lista para ver más allá. Con un golpe de tambor en el corazón, la anciana continuó, este es el momento de tomar decisiones, de soltar lo que nos detiene. Renuévense y abracen lo que Dios tiene reservado. Las palabras de esperanza resonaron, levantando la fe de todos. Un silencio reverente se apoderó del lugar mientras cada persona comenzaba a reflexionar sobre su vida y dolencias. Sofía cerró los ojos por un momento, recordando las noches de angustia, la incertidumbre sobre la salud de Miguel, y cómo había visto a su familia desgastarse. No más, pensó. Hoy es el día en que me levanto. Un fuego interno comenzó a arder, transformando su dolor en propósito.
Al abrir los ojos, su mirada estaba más firme que antes. Ella sabía que su historia podía ser la chispa que encendiera la fe en los demás. La voz de Raúl se escuchó: juntos, podemos ser instrumentos de liberación, y todos asentían en la sala, con una energía inquebrantable. La música comenzaba a resonar, haciendo vibrar las paredes y expandiendo el sentido de comunidad. La presencia de Dios era palpable. Sofía podía sentirlo en cada rincón, en cada alma que anhelaba más de él. Delante de todos, la anciana guió una oración de entrega total. Santísimo Padre, hoy dejamos nuestras cargas a tus pies. Queremos ser sanados, liberados, transformados. Que nuestros coros se eleven como un solo canto, y que las cadenas sean rompidas. Las voces se elevaban, la sinfonía de súplica se convertía en una melodía divina. Sofía sintió que cada palabra pronunciada borraba las huellas de su dolor. A medida que sus corazones se abrían, todos se sintieron envueltos en la misericordia de Dios, y entonces sucedió: una luz brillante llenó la sala, y un murmullo de asombro recorrió la congregación. Sofía, tocada en lo más profundo de su ser, comenzó a experimentar una paz que nunca había conocido. Soy libre, soy amada. Mi historia no ha terminado, apenas comienza, resonó en su interior. La certeza de su propósito se convirtió en un faro. Al levantar su voz al unísono con la congregación, sofoca los ecos de miedo: hoy es el comienzo de algo hermoso. La alabanza estalló en una celebración ferviente, y en ese momento, Sofía vio las cadenas de desconfianza romperse en su corazón, dejando espacio solo para la esperanza y la fe. Estaba lista para compartir su historia, lista para ser el faro que guiaría a otros hacia el amor de Dios. Más tarde, después de abrazos y risas, cuando la congregación se fue dispersando, Sofía se quedó un rato más, buscando ese susurro que una vez la había empujado a arrodillarse en la capilla. Señor, preguntó, ¿qué necesitas de mí ahora? Sintió el aliento suave del viento que recorría el lugar, como si Dios mismo le respondiera: eres portadora de mi luz. Comparte tu historia y lleva esperanza a los corazones que aún esperan. La determinación floreció dentro de Sofía. Se paró en la entrada de la capilla, mirando a su comunidad, y sintió una claridad profunda. Su travesía apenas empezaba, y el pasaje hacia la liberación estaba abierto. El milagro siempre había estado dentro de ella. Estaba lista para presentar su fe al mundo, para ser la voz que traería luz a la oscuridad. Con una sonrisa radiante, Sofía respiró hondo y se dio cuenta de que nunca estaría sola. Dios siempre había estado con ella, y ahora, más que nunca, sentía su amor. Desde ese día, su vida se convirtió en un testimonio viviente. La comunidad se unió a ella, y juntos comenzaron a iluminar cada rincón donde había tinieblas, llevando esperanza a quienes aún caminaban perdidos. Sofía sabía que el verdadero milagro era la luz que llevaban dentro. Era momento de vivir plenamente y dar testimonio del poder de la fe. Ahora más que nunca, era el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transforman vidas. Deja un like para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean estos poderosos testimonios. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de amor y esperanza. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta en el camino hacia la liberación.